Ahora de la situación que se vive en Chile, elecciones este próximo día domingo, una instancia determinante para el país, como así también lo viene siendo la crisis migratoria que se está dando en el norte de la nación. Vamos a abordar estos temas en compañía del diputado Andrés Longton. Es un placer saludarlo y recibirlo. Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Pablo. Diputado, en primera instancia, ¿qué espera de la jornada electoral del día domingo? A ver, Pablo, primero un proceso tranquilo en que la gente participe masivamente y eso obviamente tiene que ver mucho también con las elecciones, que en este caso son obligatorias. Por lo tanto, se espera una alta convocatoria, independientemente de que haya sido un proceso sin mucha información y quizás no con el entusiasmo de otros procesos anteriores. Recordemos que este es el segundo proceso constitucional para tener una nueva constitución después de que el primero fue rechazado ampliamente por el país. Y lo que se busca principalmente, Pablo, es empezar a dejar atrás esas divisiones y esas heridas que nos llevaron hasta lo que hoy día estamos viviendo. Y creemos que este segundo proceso constitucional, precisamente con las garantías que están establecidas a través de una comisión de expertos previa, a través de bases que van a estar previamente establecidas y no pueden faltar en esta nueva constitución, creemos que vamos a alejar los extremos y creemos que este proceso puede ser exitoso desde el punto de vista de representar una constitución que represente el sentido común, la moderación, seguir con lo bueno que se ha hecho durante nuestra historia, pero también tener una constitución moderna que no sea un programa de gobierno, sino que sea el reflejo de la sociedad que queremos construir, pero que no sea ni de izquierda ni de derecha, ¿no? Sino que sea algo que sirva de estructura para los gobiernos que siguen, y en ese sentido, obviamente que esperamos que sea un proceso muy distinto del proceso refundacional o maximalista que se pretendió implementar a propósito del proceso anterior. ¿Es responsabilidad de la clase política no haber contagiado de ese entusiasmo, de esa avidez a la población, al electorado? Mira, Pablo, yo creo que es una combinación de cosas, porque estamos viendo una crisis de seguridad muy grande, de recesión económica también, y obviamente que hay prioridades que para la gente son mucho más relevantes que un segundo proceso constitucional. Eso nosotros lo tenemos sumamente claro, sobre todo cuando hay un proceso constitucional que la constitución no te resuelve los problemas de un día para otro para las personas, y las personas están con problemas mucho más graves que aquello. Por lo tanto, obviamente que después de haber salido de un proceso fallido, el entusiasmo se va mermando, porque en definitiva está el legítimo temor de que pueda hacer algo parecido a lo anterior, independientemente de que se han establecido todas las garantías habidas y por haber para que eso no ocurra. Pero sí claramente que tener tantas elecciones continuas en los últimos 3 años ha afectado obviamente ese entusiasmo que sería bueno tener, y además, Pablo, conjuntamente con eso creemos que ha faltado por parte del gobierno también una labor informativa, que una cosa es que se informe y otra cosa es que haya intervencionismo. Nosotros creemos que en el proceso anterior hubo un gobierno muy jugado por la opción del apruebo, que fue ampliamente derrotada, y en este proceso que por lo menos desde nuestro sector creemos que el gobierno está en una postura de que no le es conveniente, precisamente por el eventual resultado adverso que ellos pueden tener de que participe mucha gente, y eso obviamente ha repercutido en que la información que ha entregado el gobierno para promover la participación electoral, la verdad es que ha sido muy escasa. ¿Su partido se ha trazado metas puntuales en materia de integración del Consejo Constitucional? Sí, bueno, la verdad es que creemos que nos va a ir bien, sin perjuicio de eso. Tampoco tratamos de ser sumamente exitistas, porque estamos, no solamente porque hay un voto obligatorio que te hace muy difícil de predecir cómo la gente qué tendencia va a participar de manera más clara, pero sí creemos que el país está viviendo una crisis muy compleja en algunos aspectos que nosotros creemos que no se ha hecho un buen trabajo desde el punto de vista del gobierno, un gobierno que tiene un 30% de apoyo, fluctúa entre un 28 y un 30, donde más del 60% del país, por lo menos la encuesta más reciente, rechaza la manera que el gobierno ha abordado distintos temas, por ejemplo el tema de la seguridad, y que nosotros hemos sido muy claros respecto a cómo se tiene que profundizar respecto a las medidas que se tienen que tomar, y creemos que desde ese punto de vista
instalamos un discurso que creemos que puede ser muy conveniente desde el punto de vista de lo que se pueda lograr el 7 de mayo. Nosotros creemos en números, la verdad es que uno no se atreve a aventurarse, pero entre que nuestro sector, Chile Justo, que en este caso es Chile Vamos, los partidos de centro derecha, tengan alrededor de 20 constituyentes, creemos que sería un éxito muy grande, considerando que la mitad del Consejo lo integran 25 consejeros y las normas se aprueban con 3/5, es decir, estaríamos muy cerca de esos 3/5 y nosotros creemos que nuestro sector más el Partido Republicano, que además nosotros creemos que va a tener un crecimiento en estas elecciones, podemos llegar a muy cercanos a esos 3/5 para no repetir, pero no repetir lo mismo que pasó con la izquierda, que en definitiva ellos tuvieron los 2/3 e impusieron sus condiciones con poco diálogo, con poco ánimo de acuerdo, y eso claramente, Pablo, repercutió en que trataron de imponernos una constitución muy alejada de la realidad de nuestro país, muy alejada del sentimiento respecto a ciertos elementos que eran vitales para nuestro país, como seguir siendo una sola nación, no dividirnos en varias naciones, que el derecho penal existiera, no hubiera diferencia entre personas que son mapuche y no mapuche, etcétera. Todos esos elementos nos terminaron dividiendo y bueno, repercutió en el gran rechazo del 4 de septiembre. Nosotros creemos que el diálogo y los acuerdos tienen que imperar independientemente de que cierto sector, en nuestro sector, saque mayoría el día domingo. ¿Cómo está monitoreando la situación que se está viviendo en la frontera norte del país? A ver, es muy complicado. Yo creo que esto fue fue la gota que rebalsó el vaso de años de crisis migratoria que nosotros venimos viviendo en nuestro país y que en definitiva ahora se trasladó también a los países vecinos, y esta es una mirada que tenemos en nuestro país, por lo menos en nuestro sector, de que los diálogos en general con los países fronterizos no habían sido fáciles y no había habido muy buena recepción para poder abordar este tema, Pablo, por una razón muy simple. El problema de respecto a la migración irregular, los países vecinos no lo estaban teniendo porque, en este caso Perú y Bolivia, porque prácticamente eran una aduana, es decir, venían bajando de Venezuela, obviamente de otros países también, pero principalmente Venezuela y Perú y Bolivia los dejaban pasar a nuestro país a pesar de venir en situación de irregularidad. Por lo tanto, el problema ellos no lo estaban viviendo, lo estábamos viviendo nosotros a través de 800 kilómetros de una frontera que estaba absolutamente desbordada y en la cual las personas se instalaban en situación de irregularidad con todo lo que ello significa, el hacinamiento, la pobreza, saturación de servicios básicos, de servicios de salud, establecimiento educacional, etcétera, etcétera, la pobreza instalada en las calles. Y eso claramente también venía acompañado de personas que, en definitiva, al no tenerse los antecedentes, algunos de ellos venían a delinquir en nuestro país, con todo lo que ello conlleva. Y ahora que obviamente nosotros instalamos militares en la frontera, se le hizo mucho más complejo a esos migrantes poder ingresar de manera clandestina, y al querer devolverse a Perú o querer salir de Chile, principalmente por las políticas migratorias que hemos estado implementando en el último tiempo, Perú levantó las alertas, ¿no? Y Bolivia también. Porque yo te recuerdo, Pablo, no sé si lo tenía en conocimiento, pero Bolivia, por ejemplo, no permitía que nosotros recondujéramos a personas que ingresaban por Bolivia, pero que no eran bolivianos. Es decir, si un venezolano venía de Bolivia e ingresaba a Chile y nosotros lo queríamos reconducir porque lo pillamos en la frontera, Bolivia te decía, no, ya entró a Chile, lo siento, ahora el problema de la migración irregular es de ustedes. Entonces, ahora precisamente que Perú y Bolivia están viviendo este problema, principalmente Perú, obviamente que pusieron mayor atención y ahora están las puertas abiertas hacia un diálogo para poder trabajar en una solución en conjunto, Pablo, porque mira, yo te reduzco en cifra esto. El año 2020, el año pasado, a Chile ingresaron, esto solamente de las cifras que están visibles, porque hay una cifra negra que no sabemos, ingresaron más de 53.000 personas por pasos clandestinos o no habilitados, en este caso por la frontera, y solamente se expulsaron a 24, expulsiones administrativas, estoy hablando, no judiciales. Esto es la sanción cuando alguien ingresa por paso clandestino no habilitado. Entonces la verdad es que nosotros tenemos una crisis muy grande, y la verdad es que para esto necesitamos la colaboración de Perú y Bolivia, porque si no, lamentablemente la absorción de esa inmigración irregular se va a concentrar en Chile, y la verdad es que nuestro país, y siendo sincero, Pablo, ya no resiste más inmigración
irregular. Bienvenida a la migración regular, aquellas que ingresan por la puerta, lo hacen cumpliendo las leyes, pero la migración irregular, la verdad es que en Chile está repercutiendo en problemas muy complejos. Diputado, gracias por su tiempo, ha sido muy amable, ¿eh? No, gracias a ti, Pablo. Que pase bien. Era Andrés Longton en vivo desde Chile.